Sí, se ve bien, Lucas. Bien, perfecto. Entonces, a ver si se puede agrandar un poco más esto. Bien, el título del curso es Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. Vamos a trabajar y ahondar sobre dos de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía y que han marcado tanto el siglo XIX o la segunda parte del siglo XIX. Y también podemos decir que Heidegger ha sido, si no el filósofo más importante, ha sido el filósofo con mayor cantidad de repercusión en lo que es el siglo XX y también hasta nuestros días, porque eh, si nos hacemos referencia, por ejemplo, al tema de los cuadernos negros, son libros que continúan y comenzaron a editarse a partir del año 2014 y continúan en edición y en publicación. Y a partir de estas últimas publicaciones, de estos cuadernos que son unas libretas, que son unos apuntes, eh, que son anotaciones y reflexiones un poco personales y también otro tanto de estas reflexiones y anotaciones que forman parte de ciertos ensayos que va a ir escribiendo Heidegger y que tienen una relación más directa, más propia con todo su pensamiento y todo su sistema de pensamiento filosófico. Ya nos vamos a ir adentrando un poco también en estas repercusiones previas a la publicación de los cuadernos, al tema de la escritura y por supuesto también a lo que las consecuencias que trajo y que hoy en día se siguen discutiendo en torno a los cuadernos negros. Y bueno, la propuesta de este curso también es buscar aquellas interpelaciones que hace Heidegger con respecto a la figura de Nietzsche. Para comenzar y para ubicarnos un poco también en contexto, vamos a ir primero a la relación general entre la filosofía de Nietzsche con la filosofía de Heidegger, que es muy importante, y después vamos a adentrarnos en el mundo de los cuadernos negros y después, que ahí hay una problemática en lo que respecta a los cuadernos negros, hay una problemática un poco histórica, un poco política y un poco filosófica, y después, una vez que ya manejemos todo ese contexto de la publicación y edición de esos cuadernos, nos vamos a adentrar en la búsqueda de Nietzsche dentro de esas libretas. Así que bien, nosotros sabemos que Nietzsche nace en 1844 en Requén y fallece en 1900. La vida de Nietzsche universitariamente ha sido muy breve porque apenas publica su primera obra, se lo expulsa de la universidad en la que se encontraba, se lo jubila y comienza también su época de filósofo errante, ¿no? Y dentro de todo lo que tiene que ver con estas controversias en la Universidad de Basilea por parte de Nietzsche, comienza con un montón de publicaciones y también adentrarse en discusiones con respecto a eh, ciertas características influenciadas por una persona muy importante en la vida de Nietzsche, que ha sido el músico y filósofo también en algún punto, Richard Wagner. Wagner era una figura muy reconocida en el periodo de juventud de Nietzsche. Nietzsche entra a la Universidad de Basilea con unos 24 años a dictar cátedra. De hecho, la publicación de El nacimiento de la tragedia tiene una fuerte influencia wagneriana. Y esta influencia wagneriana es tanto estética como política. ¿Cuál era esta mirada de Wagner que influencia muy fuerte en Nietzsche y que tiene una relación muy estrecha con una corriente filosófica muy importante que ha sido el romanticismo? En el romanticismo hay una idea de remitologización o mitologización. Hay una falta de sentido de unidad de los distintos pueblos alemanes. Entonces, para encontrar un sentido de unidad, un sentido de pertenencia, de unificación entre las distintas ciudades y pueblos de Alemania, dicen, bueno, tenemos que recurrir a la mitología. En esta misma época, por ejemplo, comienzan a recopilarse lo que van a ser los cuentos conocidos como de los hermanos Grimm, pero que eran relatos, leyendas, mitología que se iban transmitiendo de manera oral. A esto también
lo que sucede es decir, bueno, los recopilamos, los escribimos, los difundimos, los publicamos y los compartimos. A partir de estos cuentos, obviamente, hay una intencionalidad, hay un mensaje detrás de estos cuentos, y esto intenta buscar una unificación. ¿Qué es lo que pasa? El romanticismo, y sobre todo también esta figura de Richard Wagner, retoman estos mitos, estos cuentos, estas leyendas, y por ejemplo Wagner las va a poner en escena en lo que él va a llamar la obra de arte total, el drama musical, ¿no? Y ahí va a empezar a escenificar a Tristán y Isolda, el holandés errante, después va a aparecer Percival, va a aparecer el anillo del Nibelungo. Detrás de todas estas escenificaciones hay una estética, un arte mitológico, imágenes que obviamente cautivan, y por el otro lado también de trasfondo se está jugando un mensaje político, un mensaje de unidad, de nacionalismo, de identidad. Entonces, obviamente, Nietzsche, que mantenía conversaciones con Wagner, van discutiendo sobre este problema estético político. Ahora bien, en Wagner es muy fuerte esta idea de nacionalismo, de identidad, y hay incluso también una relación con la burguesía, con la aristocracia alemana, cuestión que a Nietzsche esto le termina desagradando porque no era en definitiva lo que se estaba buscando. Es decir, bueno, lo que queremos es una unidad del pueblo, ¿no? De, de algo folclórico del pueblo que tenga que ver con una unidad cultural, una unidad en distintas áreas, y no que ese mensaje estético y ese mensaje del drama musical llegue solamente a unos pocos, a una aristocracia, una burguesía, y que solamente ellos concurran al teatro a ver esas obras, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de decepción por parte, y ahí se provoca también una suerte de ruptura entre Wagner y Nietzsche. Y hay una cuestión también interesante, que en Wagner toda esta idea de cultura en relación a la burguesía y en relación a esa aristocracia alemana y a esta idea de identidad, de unificación y de nacionalismo, hay también de trasfondo jugándose una suerte de antisemitismo. De hecho, en lo que es el programa del curso, aparece una relación y una respuesta al antisemitismo por parte de Nietzsche. Pero eso va a venir posteriormente. Durante el periodo en el que Nietzsche se siente fascinado por Wagner, lo ve como un padre, recordemos que el padre de Nietzsche también falleció cuando él era muy chico, y por causa de ese fallecimiento también él comienza a moverse en distintas ciudades, en distintos pueblos, no encuentra un lugar, busca siempre apoyarse en alguna figura paterna, por decirlo entre comillas, y bueno, en Wagner ve esa figura y él intenta apoyarse en él. Entonces, para ganarse la simpatía y la confianza de Wagner, encontramos, por ejemplo, en el Nietzsche más joven, en el Nietzsche de 1874, 75, ciertas cartas en las que quizás menciona o habla mal de lo judío, ¿no? Eh, Inmediatamente escribe estas cartas la mujer de Wagner, Cosima Wagner, le escribe a Nietzsche y le responde: usted es muy joven para realizar este tipo de comentarios. ¿Qué va a pasar después? Nietzsche termina retractándose de esas cartas, y él lo que va a atacar justamente es esa idea de cultura, de política y de estética descrita y abarcada por Wagner. Va a criticar ese tipo de cultura inmediatamente después, en las consideraciones intempestivas. Ya en la segunda consideración intempestiva sobre la historia, sobre la utilidad del perjuicio de la historia para la vida, o también en Levi Strauss, el escritor y el confesor, en Schopenhauer como educador,
inmediatamente es el periodo de ruptura Nietzsche-Wagner. Nietzsche critica todo ese modo de hacer cultura de la aristocracia, de hablar de nacionalismo alemán. ¿Qué es esto de nacionalismo alemán? ¿Qué es esto de buscar una unificación y de una identidad cuando en realidad están respondiendo a intereses de un Estado particular y de unos pocos? También Nietzsche va a hablar de cómo las universidades responden a los intereses del Estado y que es donde se habla de filosofía, en lugar de hablar de filosofía y de ser filósofos amigos de la verdad, son filósofos que están inclinados hacia la verdad que es funcional a la política de turno o que es funcional a la política del Estado. Todas estas fuertes críticas van a comenzar en Nietzsche ya en este mismo periodo de juventud, en estas consideraciones intempestivas, y se va a extender a lo largo de toda su obra. Por tanto, vamos a encontrar referencias a Wagner por parte de Nietzsche desde su primera obra hasta la última. Y va a haber cruces, ataques por parte de Nietzsche a Wagner constantemente. Y de hecho va a estar criticando esta idea de nacionalismo, de identidad, de unificación. Y va a decir, bueno, finalmente lo que tiene que ser una cultura tiene que ser una unidad de estilo, y él va a hablar justamente de los distintos modos que él propondría de hacer cultura, ¿no? Y justamente no tiene que ver con los valores que establece una burguesía, ¿no? Ya vamos a ir recuperando todos estos elementos porque van a ir apareciendo de manera muy fuerte y de manera muy específica también en la filosofía de los cuadernos negros de Heidegger, porque la época de los cuadernos negros de Heidegger es justamente la época en que Heidegger asume su posición como rector en la Universidad de Freiburg, en la Universidad de Friburgo. Entonces, todo este material y toda esta crítica, toda esta mirada por parte de Nietzsche con respecto a la actualidad, a la época, al espíritu de la época de su tiempo, es profundamente importante. Ahora bien, ¿por qué? Esta es una gran pregunta, es ¿por qué se asocia, incluso en la actualidad, de manera muy fuerte a Nietzsche con el nacionalsocialismo? ¿Y por qué Heidegger se ocupa tanto de la figura de Nietzsche? Recordemos que, por ejemplo, Martin Heidegger tiene más de 100 tomos publicados. Dentro de esos más de 100 tomos publicados, hasta el día de hoy, si no me equivoco, son 102, a quien más obras ha dedicado Heidegger ha sido a pensar la filosofía de Nietzsche. La pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta que es interesante ver es ¿a partir de cuándo? ¿De qué año, de qué época comienza Heidegger a ocuparse de la filosofía de Nietzsche? Curiosamente, Nietzsche no se lo trabajaba o no se lo leía como filósofo hasta que Heidegger lo recupera de cierto olvido en el que había caído encajonado. A Nietzsche hasta el momento se lo leía como un poeta, como un literato, pero no se lo estudiaba como un filósofo. Por eso también es interesante, es importante ver en qué momento se da esa recuperación por parte de Heidegger, y por lo tanto tenemos que decir, bueno, que hoy se hable tanto de Nietzsche, en gran medida, eso se lo debemos a Martin Heidegger. La pregunta ahí después es ¿a qué precio? Porque Heidegger lo recupera a Nietzsche con una clara intencionalidad que es la que vamos a comenzar a recorrer también. Sin embargo, no es casualidad que haya una relación entre Nietzsche y el nacionalsocialismo. Si nosotros decimos que Nietzsche muere en el 1900, fallece en 1900, incluso sus últimos 10 años se encuentra en una suerte de estado vegetativo, por lo tanto prácticamente no reaccionaba, quien queda a cargo de la obra de Nietzsche ha sido su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche. La hermana de Nietzsche, que era 2 años más joven que él y que
vive hasta 1935, va de 1846 a 1935, Elizabeth. Ella, Elizabeth, había entablado amistad con la esposa de Wagner en los años, sí, en los años 70, cuando era el periodo de esto que estábamos mencionando antes, de Bayreuth, ¿no? De la previa de la presentación al anillo del nivelungo y el periodo de escritura también de estas consideraciones intempestivas, en la que comienza a darse esa ruptura entre Wagner y Nietzsche. Después Elizabeth, así como conoce en la década del 70, de 1870, conoce a Cosima Wagner, también después va a conocer a Lu Andreas Salomé, por ejemplo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el rol y el papel de Elizabeth, de la hermana de Nietzsche? Elizabeth queda a cargo de la obra de Nietzsche y al quedar a cargo de la obra de Nietzsche comienza con una modificación de los textos y comienza con una publicación sistemática de la obra de Nietzsche. Pensemos lo siguiente, o miremoslo así. Hoy en día de Nietzsche conocemos lo siguiente: escritos publicados en vida, escritos que fueron publicados post-mortem, tenemos las cartas y también tenemos los que son los fragmentos póstumos, anotaciones de Nietzsche. Todos esos elementos constituyen la obra de Nietzsche. ¿Qué es lo que pasa? Estas cartas, estos fragmentos póstumos y estas obras, como las conocemos hoy en día, es muy reciente. Es a finales del siglo pasado que lo terminan de editar unos italianos, que ahora vamos a llegar a eso. Mientras tanto, la obra estaba en manos de Elizabeth, de la hermana, y ella sí tenía una relación porque su esposo era antisemita, Fester Bernhard, y si quieren se los escribo. A ver, tengo el chat acá, sí. Elizabeth es la hermana y Fester Bernhard era el esposo y sí tenían Elizabeth con Fester Bernhard, quien va a ser su esposo, se conocen también dentro del Festival de Bayreuth, cuando Elizabeth conoce a la esposa de Wagner, conoce a Wagner, conoce también a Fester Bernhard, y lo conoce en Beirut durante el Festival de Wagner, ¿no? Ellos se casan en 1885 y en el 86, un año después de que se casaron, viajaron a Paraguay para fundar una colonia de alemanes de raza pura. O sea, viajan a Paraguay con esta idea, ¿no? Entonces, esta idea y este viaje, esta idea de fundar una colonia, lo que terminó ocasionando fue que esa empresa fracasó y tuvo grandes problemas económicos, que después, al no poder revertir estos problemas económicos, el marido de Elizabeth, Fester, fallece. Supuestamente fue por un posible suicidio, pero las causas reales, por lo menos hasta lo que pude investigar, se desconocen. ¿Qué es lo que pasa? Comienza con el retorno también de Elizabeth de Paraguay a Alemania. Ya Nietzsche enferma y durante todos esos años lo que hace Elizabeth es tomar a su madre, a la madre de Nietzsche y a la madre de ella, y hacerla firmar un papel en la cual le cedía la parte de los derechos de publicación de las obras de Nietzsche para que ella, Elizabeth, se hiciera cargo de la totalidad de las obras. En vida, Nietzsche prácticamente no vendió ni siquiera 50 copias de Zaratustra. A manos de Elizabeth y con ocasión de la Primera Guerra Mundial se venden más de 100.000 copias, ¿no?
o se imprimen más de 100.000 copias, que se reparten conjunto con el botiquín de guerra a los soldados. Obviamente Nietzsche todo esto no lo llega a ver, aunque hubiera tenido cierta suposición con respecto a la hermana de que algo no estaba bien. Entonces la consideración de Nietzsche como una de las fuentes filosóficas centrales de las que el nacionalsocialismo se va a nutrir. A ver, pensemos lo siguiente, y esto es muy importante a tener en cuenta después en Heidegger. La pregunta de Heidegger va a ser: ¿hasta qué punto el nacionalsocialismo, esa política, es meramente praxis, es meramente acción? ¿Y en qué punto ese nacionalsocialismo está fundada, apoyada en una teoría? Porque ahí va a haber un conflicto interesante en el sentido de Heidegger va a sentirse como aquel Führer, aquel guía, aquel filósofo que va a iluminar ese nacionalsocialismo desde un punto de vista teórico. Que finalmente, anticipo la película, es que el nacionalsocialismo va a seguir por la línea que venía y en la filosofía de Heidegger va a seguir por otra. Es como que no van a llegar a juntarse en ningún momento. Por lo tanto, también, dentro de lo que respecta a la posición de Heidegger con respecto al nacionalsocialismo y con respecto a un supuesto antisemitismo de Heidegger, tenemos que ver ahí después las distintas voces y las distintas posturas, los distintos intérpretes que van a ir actuando en cada una de esas miradas y esas interpretaciones sobre Heidegger. Por eso también tenemos que tener muy en claro qué es lo que estaba sucediendo con Nietzsche al respecto. Entonces, bien, estábamos diciendo que fracasa la empresa, que asume las obras, la modificación y publicación de las obras de la hermana de Nietzsche, que Nietzsche es la fuente principal filosófica sobre la que se va a nutrir el nacionalsocialismo, que va a haber también la creación del archivo Nietzsche por parte de la hermana, de Elizabeth, y que tras el derrumbamiento de Nietzsche a principios de 1889, hay dos amigos de Nietzsche que se hacen cargo de sus escritos primero, ¿no? Se trata de Overbeck y Köselitz, los nombro ahora, pero después no los vamos a recuperar. Overbeck y Köselitz, que eran dos compañeros, discípulos de Nietzsche, habían tomado a su cuidado a los manuscritos y ellos estaban encargados de un proyecto de edición de la obra de Nietzsche. Pero cuando Elizabeth vuelve, en 1893 de Paraguay, ella se hizo cargo de la administración de la obra póstuma. Incluso se enemistó rotundamente tanto con Overbeck como con Köselitz. Se enoja con ambos. Ella reúne todos los manuscritos y las cartas que estaban destinadas por distintos lugares y funda en la ciudad de Naumburg un primer archivo. Cuando funda este primer archivo en la ciudad de Naumburg, contrata a otra persona que se llama Kögel, y ahí comienza una primera suerte de edición completa de Nietzsche. Pero esta primera edición fracasa porque no cualquiera podía leer los manuscritos y podía entender los manuscritos de Nietzsche. Pensemos que él ya estaba enfermo esos últimos años, no se encontraba bien, entonces son como una suerte casi de mamarrachos esas hojas. Supongo que por internet también circulan ciertas imágenes de esos escritos originales, muy difíciles de leer. Solamente ellos que conocían a Nietzsche muy de cerca y ya habían tratado con él, podían comprender esa letra, ¿no? Entonces funda en Naumburg el primer archivo, contrata a otra persona, Kögel, para que comience esa primera edición de las obras completas, y esto fracasa, ¿no? En el medio también se da este contrato de cesión que arranca a su madre, Elizabeth,
y que entra en esta plena posesión de los derechos de la edición de la obra, ¿no? Después, en 1896, un año después, trasladan este archivo de Naumburg a Weimar, donde acá aparece el apoyo también de otras personas para comprar una casa como un edificio para el archivo, ¿no? Después comienzan ya los conflictos y los problemas entre Elizabeth y Kegel, aquel a quien ella había contratado, y inevitablemente tiene que reconciliarse Elizabeth con Koselleck, porque él obviamente conocía la letra manuscrita de Nietzsche y se encarga entonces de la edición de los últimos escritos, ¿no? Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el archivo Nietzsche se convierte en un importante foco de opinión del nacionalismo alemán. Ya no estrictamente el nacionalsocialismo todavía, pero sí del nacionalismo alemán. ¿Y qué es lo que sucede? Ya, por ejemplo, en 1931, el archivo recibe un importante donativo por parte de Mussolini. Eso en 1931. Pensemos que las anotaciones de los cuadernos negros comienzan en el primer tomo a partir de 1931 también. Entonces, si ya el archivo Nietzsche se está convirtiendo en un foco de opinión del nacionalismo alemán, en ese mismo año también, con esta donación de Mussolini para el archivo, también comienzan estas anotaciones de Heidegger con respecto al mundo universitario, a aquello que se está sintiendo sobre el nacionalsocialismo, también con respecto a lo que va a ser su mirada en pos del rectorado, en pos de asumir al rectorado en el 33, cómo Heidegger está viendo la universidad, cómo está viendo los centros políticos de los estudiantes, las posiciones políticas de los docentes, cómo se está gestando todo un clima tenso, ¿no? Que también nos vamos a ir entrometiendo de a poco. Ahora viene el 31, entonces dijimos esta visita de Mussolini, este donativo por parte de Mussolini, y un año después, en 1932, 1933 y 1934, el archivo recibe a Hitler. Hitler visita el archivo Nietzsche y después, ahora vamos a ahondar en esto también, tras la muerte de Elizabeth, de la hermana de Nietzsche, toma la dirección un primo de ella, y este primo, Eller, sí se amolda o sí se inscribe a la doctrina nacional socialista. Por tanto, pensemos, toda esta relación que se va gestando entre Nietzsche o la filosofía de Nietzsche y el nacionalsocialismo, Nietzsche no ya hace 30 años o 40, si queremos contar desde que perdió la conciencia, digamos, y enfermó, son 40 años en los cuales Nietzsche no tiene ningún tipo de relación con estas políticas. Sin embargo, como mencionábamos al principio, la filosofía de Nietzsche, su crítica a la cultura y su crítica a la sociedad moderna a partir ya de las consideraciones intempestivas, textos del 73 al 76 y en adelante, ya es una crítica a la modernidad, a la técnica, a la maquinación, a la maquinaria, a esta idea del cálculo que va a aparecer muy fuerte en Heidegger, a esta idea de las políticas que no se apoyan en favor de la verdad, sino que se instalan en esta idea de concentrar poder y administrar y alejarse de ese sentido de la verdad, sino que ser únicamente cómplices de esa maquinaria burocrática y de ese sistema. Entonces, ¿cuál es también un poco ahí el problema
o aquello que le resulta que le da cierta facilidad a Elizabeth para manipular los textos. Y Nietzsche ya lo sabía, porque Nietzsche en sus propios textos lo da cuenta de eso. El estilo de escritura de Nietzsche es estilo de escritura fragmentaria, casi aforística, o aforística en determinados momentos. Permite poder descontextualizar de manera mucho más fácil determinados pensamientos, determinadas ideas, determinadas frases, y según esas extracciones y manipulación de las frases, se puede cambiar completamente el sentido, ¿no? Y de hecho, este juego también de la pluma de Nietzsche, de afirmar determinadas cosas que si uno las lee de manera literal, uno se pregunta, ¿qué está queriendo decir acá Nietzsche? Y justamente está jugando con ciertos sentidos metafóricos y provocativos. Entonces es el mismo estilo de escritura de Nietzsche, aquello que va permitiendo de alguna manera esa manipulación. Y Nietzsche ya lo advierte hacia el final, ¿no? De hecho, hay ciertos pasajes, como en el libro de Ecce Homo, donde Nietzsche ataca de manera muy fuerte la idea nacionalista alemana, o al pueblo alemán, al Kaiser, los ataca. Y ahí, como no se puede hacer una extracción del texto porque no es fragmentario, Elizabeth dice, bueno, acá mi hermano ya tenía una patología, mi hermano ya estaba enfermo, entonces no estaba seguro, certero de lo que estaba escribiendo. Ya estaba desvariando, ¿no? Así defiende la hermana esa postura nacional socialista o nacionalista, y critica a su hermano, ¿no? De hecho, hay algo muy interesante y muy importante, que uno de los conceptos más reconocidos de la obra de Nietzsche es el de voluntad de poder. Y muchas veces se piensa o se cree que el texto, que voluntad de poder es un texto, es una obra. De hecho, en español, por la editorial EDAF, si no me equivoco, hay una edición de un libro que se llama Voluntad de Poder y hay fragmentos de Nietzsche ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Voluntad de poder ha sido un concepto que aparece muy fuerte ya a partir de la obra de Zaratustra, por ejemplo. Y ese concepto que dice, allí donde hallé vida encontré también voluntad de poder, ¿no? Que es una contraposición a esa voluntad de nada de la que habla Schopenhauer, ¿no? Sufrir es inevitable, sufrimos porque deseamos, entonces tenemos que opacar, aplastar ese deseo, anular esa, ese apetito, eso que pulsa ahí. Entonces es una voluntad de nada, ¿no? Una anulación de la voluntad. Y Nietzsche dice, no, ¿por qué? Si esto acá donde nos encontramos, esto tan preciado que es la vida, no podemos anular ese deseo, aquello que nos mueve, ese apetito, ese impulso, esa fuerza. Entonces Nietzsche dice, no, esto no es una voluntad de nada, acá tiene que haber una voluntad de poder, una voluntad que no busca únicamente una conservación, sino también que busca justamente imponerse, ¿no? Y es una discusión también por parte de Nietzsche contra todo lo que tiene que ver las teorías evolucionistas de la época, ¿no? Darwin, Lakatos, etcétera. Que es un tema también muy interesante y de la cual justamente va a brindar herramientas para el nacionalsocialismo con esas teorías sobre el racismo, sobre el biologicismo o biologismo, de las teorías que van a empezar a especular a partir de la teoría de Nietzsche. Entonces, ese texto de voluntad de poder era un proyecto de Nietzsche. Era un proyecto que él intentó hacer hacia el final de su época, de su vida, pero que termina publicándose bajo
los títulos como el anticristo en esas últimas obras, porque no termina de escribirlo. Entonces esos fragmentos, esas ideas, esos proyectos, si bien se publican como el anticristo, el resto queda dentro de lo que se va a llamar o denominar fragmentos póstumos. ¿Qué es lo que hace la hermana Elizabeth? Es tan fuerte y tan atractivo, tan llamativo ese nombre de voluntad de poder que dice, no, esto ahora hay que sacarla, este proyecto hay que concluirlo. Entonces hace una elección de esos fragmentos, los ubica como a ella le parece y los publican, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, y aparte con ciertos fragmentos modificados. Entonces la pregunta es, voluntad de poder, ¿es una obra de Nietzsche o no lo es? ¿O es una obra inventada, apócrifa por parte de la hermana Elizabeth? Entonces, a mi entender, esos mismos fragmentos, sin la modificación y sin nada, los encontramos hoy en día dentro de lo que forma parte de los fragmentos póstumos. El resto es una invención de venta de Elizabeth, ¿no? Entonces, bien, después van apareciendo ya en la década del 30, de 1930 en adelante. Ya dijimos que estaba el donativo por parte de Mussolini al archivo, las visitas de Hitler al archivo, y aparece ya esta recuperación de Heidegger, ya en Ser y Tiempo, sobre la intempestiva de Nietzsche, ¿no? Y a partir de la década del 30 comienza a acrecentarse el interés de Heidegger por la filosofía de Nietzsche. De hecho, otro filósofo importante, Boimler, con quien primero Heidegger tiene una suerte de amistad y complicidad con respecto a su postura de asunción al rectorado y con quien después lo va a criticar muy fuerte. Boimler es un filósofo que buscó conciliar el nazismo con Nietzsche, ya a partir de 1931. Ya en 1929, 1930 comienzan a buscar la filosofía de Nietzsche para poder escribir libros, escribir publicaciones y empezar a analizar y a vincular la filosofía de Nietzsche con respecto al nacionalsocialismo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si nosotros nos preguntamos sobre cuáles serían los conceptos más importantes de la filosofía de Nietzsche, diríamos, bueno, voluntad de poder, eterno retorno, ¿qué más? El tema del nihilismo, ¿no? La muerte de Dios, que viene también en relación con el nihilismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es ese concepto? El concepto más fundamental de la filosofía de Nietzsche. Si leemos el Zaratustra como la obra principal, aquel pensamiento abismal con el que discute a lo largo de toda la obra o de todo su camino Zaratustra es el concepto de eterno retorno de lo mismo. No es voluntad de poder. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comienza, pensémoslo así, cuando comienza la obra es ese anuncio de que Dios ha muerto. Como Dios ha muerto, hay que mostrar el camino de el último hombre, de este hombre moderno, de este hombre que está dejando crecer el desierto, la aniquilación. Esa figura del desierto tiene que ver con la destrucción, con la aniquilación, con la falta de arraigo, con la falta de unión y sentimiento del ser humano con el ser humano y del ser humano con la naturaleza. Y este último hombre es la última posibilidad de poder plantar una semilla y de que crezca algo. ¿No? Ese es el primer mensaje ahí de Zaratustra. Y dice, bueno, hay que enseñar ese camino hacia el Übermensch, ¿no? Hacia el ultrahombre o al superhombre, según la traducción.
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pensemos también, otro fuerte concepto del cual, con esa traducción de Übermensch como superhombre, ¿no? Que es fuerte para las ideas del nacionalsocialismo también, junto con el de voluntad de poder. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, a ese anuncio de Dios ha muerto está este camino hacia el ultrahombre, que ese ultrahombre en realidad es un cambio, no es un, esto, ¿no? Hace falta detallarlo, es decir, no es esa figura de hombre al estilo de superhéroe o de Robocop o de que tiene superpoderes, lo que sea, sino que es esta figura de un hombre o de un ser humano que vuelve a recuperar esos instintos animales y esos instintos que le dan ese sentido de pertenencia y de unión con los demás seres vivos, con los demás seres humanos y sobre todo a volver esa mirada contemplativa hacia la tierra, ¿no? Y justamente ahí también hay una idea de comunidad y de pueblo, de pertenencia, que no va a estar ligada a esa idea de masa informe, desarraigada, caminando en una suerte de desierto, que es el hombre moderno, en el cual lo único que le importa son esos intereses a partir de los cuales poder generar más poder y más dinero, ¿no? Que va a ser la crítica tanto de Nietzsche como de Heidegger. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es decir, bueno, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es el de la voluntad de poder, donde dice, bueno, para llegar a convertirse de este último hombre a este superhombre, o a este ultrahombre, a este Übermensch, lo que hay que hacer es un ejercicio de voluntad. Si nos quedamos únicamente a esperar una suerte de Mesías, una suerte de Salvador, una suerte de que alguien decida por nosotros y nos ayude y nos salve, no vamos a cambiar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si allí donde encontré vida, encontré también voluntad de poder, es este instinto no únicamente de conservación, sino de tomar, que el ser humano se tome entre manos y decida, elija, se arriesgue, se lance en esa idea de proyecto y de cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que afecta a ese cambio del ultrahombre y de la voluntad de poder? El peso más abismático, el peso más abismal, aquello que le cuesta reconocer a Zaratustra, es esa idea y es ese concepto de eterno retorno. Ese es el concepto fundamental de la filosofía de Zaratustra y de la filosofía de Nietzsche. El eterno retorno de lo mismo. Cuando ya en la Gaia Ciencia y después en Zaratustra va a aparecer esta idea de decir, bueno, si aparece un demonio y te pregunta si volver a vivir todo lo que viviste una y mil veces más por toda la eternidad, ¿eso es un castigo o es un regalo? ¿Es una maldición o es un don? Entonces, eso es lo que cuesta asumir. Porque si todo lo que vivimos lo vamos a volver a vivir eternamente, va a decir, bueno, ya no podemos entonces decidir como decidimos de una manera superficial y frágil y desinteresada, sino que nos estamos jugando todo nuestro ser y todo nuestro devenir en cada elección. Entonces, y que de hecho esta misma idea ya aparece en el Fausto de Goethe, ¿no? Dice, bueno, si encuentro algo, le dice Fausto a Mefistófeles, si encuentro algo por lo cual vos me puedas seducir, de lo cual yo quede completamente seducido, atrapado, encantado, bueno, entonces que repiquen las campanas y que obviamente ese tiempo se vuelva eterno, ¿no? Y justamente es tan fundamental ese concepto en Nietzsche que si el concepto de Übermensch, el concepto de ultrahombre, es enseñado en la plaza, en el mercado, es decir, a todos. Si el concepto de voluntad de poder es enseñado a ciertos discípulos
a ciertos acompañantes, es decir, a unos pocos, el concepto de eterno retorno es algo íntimo, es un mensaje íntimo. Zaratustra siempre cuando aparece el tema del eterno retorno está como en un sueño y dialoga con su corazón, y el eterno retorno se lo transmiten los animales, es decir, la naturaleza, una suerte de sabiduría e instinto, algo pulsional y de trasfondo, ¿no? Un subsuelo ahí, y esos animales le transmiten el mensaje a Zaratustra. Eso es interesante. Entonces, ya con este recorrido de todos los conceptos de la filosofía de Nietzsche, que nos queda claro hoy en día, nos tenemos que preguntar por qué un filósofo como Boimler, o por qué incluso el propio Heidegger, después va a hablar de que el concepto más importante de la filosofía de Nietzsche es el tema de la voluntad de poder. ¿Qué intereses hay detrás de elegir que el concepto más importante es voluntad de poder? De hecho, Boimler, sin ir más lejos, va a tratar de quitar y de anular todas las referencias al tema del eterno retorno. Como bien dijimos al principio, es Heidegger quien introduce la mesa de debate filosófico y pone en valoración a partir del siglo XX los conceptos de ultrahombre, que se comienza a hablar de voluntad de poder, que se comienza a hablar de eterno retorno. Mientras tanto se lo leía como un literato y se lo leía como un poeta. Dijimos, bueno, ¿a qué precio? Bueno, al precio de que se lo tome como un filósofo del nacionalsocialismo, o el filósofo que nutre al nacionalsocialismo. Ahora bien, le podemos, de alguna manera, por denominarlo así, podemos perdonarle ciertas cuestiones a Heidegger, como por ejemplo, que Heidegger trabaja con la obra modificada de Nietzsche, con la obra incompleta y modificada por la hermana. Entonces, si nosotros tomamos los libros en los cuales Heidegger trabaja a Nietzsche, todo el modo en que lo cita es justamente el periodo en que la obra está trabajada, está a cargo de la hermana de Nietzsche, de Elizabeth. Entonces, obviamente que hay referencias muy fuertes al tema de el nacionalismo, de la identidad alemana, de todas estas cuestiones, hasta incluso racistas o antisemitas, etcétera. Entonces, claro, si ya la base de la cual están partiendo está modificada y tiene esa intencionalidad, y ellos justamente, Boimler y en algunos puntos también Heidegger, están buscando esa intencionalidad, va a ser muy fácil encontrarla. Entonces, bien, de hecho incluso comienzan estas publicaciones en el 31 sobre la obra de, de Nietzsche, tanto Boimler como también Heidegger. Habíamos hablado de las visitas de Hitler, pero incluso es todo muy artificioso, porque se sabe que de esa, y esto es muy interesante, la biografía de Safransky, que yo les había mandado o la parte de la fundación les compartió el material bibliográfico, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Hay un texto de Safransky, y las biografías de Safransky son muy buenas, son excelentes. Tienen la de Nietzsche, está la de Heidegger también. Hay otras sobre Goethe y Schiller, Schopenhauer y demás. Así que si les interesa adentrarse en un autor y hay biografías de Safransky, es una muy buena opción, un muy buen camino. En este caso también, ¿no? Marca Safransky cómo era marginal el conocimiento de Hitler sobre la obra de Nietzsche. Como que hace una cita, en una de sus visitas, hace una cita supuestamente de Nietzsche que no pertenecía a Nietzsche, entonces ahí como que dejó en evidencia de que no sabía nada de lo que se estaba hablando. Entonces, bien, esta idea de nazificación de Nietzsche, de las falsificaciones de las obras,
tenían en cuenta también los siguientes puntos, ¿no? Había una interpretación de Nietzsche reforzada por anécdotas, o sea, se contaban anécdotas sobre Nietzsche que estaban infundadas y que se lo apodaba como filósofo de la guerra. De hecho, lo más cercano entre lucha, guerra, podemos pensar tanto en Heidegger como, por ejemplo, en Nietzsche, esta idea o esta semejanza de con respecto a, a la idea de Pólemos, de Heráclito, ¿no? Esta idea de la guerra, del oscuro. Entonces, bueno, eso podría ser, en todo caso, la relación entre, entre Heidegger y Nietzsche con respecto a la guerra, ¿no? Entonces, bien, acá estoy buscando, acá. Ahí en el texto dice, bueno, hay una interpretación de Nietzsche que es reforzada por anécdotas infundadas, que se lo trata como filósofo de la guerra, que se lo utiliza por primera vez en la antesala de la Primera Guerra Mundial y que después se recupera durante la Segunda, que hay también una eliminación sistemática, una falsificación de la correspondencia en todo lo que se hace referencia al antisemitismo de Nietzsche. También se ocultan cartas y después hay también falsificación de la correspondencia, anécdotas también entre Nietzsche y otro personaje más importante. Y también esto, ¿no? Este orden de situar bajo sospecha patológica las manifestaciones de Nietzsche contra el germanismo, sobre todo en la obra de Ecce Homo, una de las últimas obras, casi es una obra casi biográfica, autobiográfica por parte de Nietzsche. Y ahí también hay nuevamente falsificaciones. Después es interesante que, bueno, Thomas Mann también señala que Nietzsche fue quien comenzó a registrar de forma anticipada el fenómeno socialista que se estaba gestando durante esos momentos, ¿no? Bueno, como veníamos diciendo también, que Nietzsche es la figura del pensador a la que Heidegger más dedicó la atención, y sobre todo ya lo hace del parágrafo 76 de Ser y Tiempo, que recuerda la segunda consideración intempestiva de Nietzsche. Esto lo marca Bátimo. Bátimo justamente, que ha sido un gran intérprete y lector tanto de Nietzsche como de Heidegger, va confrontando ambos pensadores y después también, ¿no? Si nosotros revisamos en esta idea de que Nietzsche es a quien más Heidegger dedicó tiempo, si revisamos dentro de las obras completas, vamos a encontrar distintos tomos que acá están marcados en la pantalla. Por ejemplo, Nietzsche 1 a Nietzsche 2 de 1936 al 39, después del 39 al 46. Después hay lecciones de Nietzsche en el tomo 43, que es sobre la voluntad de poder como arte, que lo dicta en el 36 al 37. En el tomo 44, que es sobre la metafísica de Nietzsche y el pensamiento occidental, el eterno retorno de lo mismo en el 37. Después está también el tomo 46, unas lecciones sobre la segunda consideración intempestiva del 38 y del 39. Y así continúa, ¿no? Toda una cantidad de obras dedicadas a Nietzsche. En el 47, bueno, sobre la doctrina de la voluntad de poder como reconocimiento, Nietzsche y el nihilismo europeo en el 48, la metafísica de Nietzsche, metafísica y nihilismo, ¿no? Todos son muchos, y justamente lo que podemos ver acá es que son de la década del 30 en adelante, y sobre todo hasta la década del 40, y después van a continuar un poco más, no específicamente sobre Nietzsche, pero sí con recurrentes citas a Nietzsche. Por ejemplo, en ¿Qué significa pensar? Y textos que son del 50 en adelante, va a haber unas fuertes referencias al pensamiento de Nietzsche,
aunque no van a estar únicamente dedicadas a su filosofía. Esto no es casualidad, que a partir de la década del 30 Heidegger comience a dedicarse de manera tan fuerte a la filosofía de Nietzsche, sino que, como veníamos mencionando, ya hay todo un intento de posicionar a Nietzsche como el filósofo del nacionalsocialismo. Incluso, como vamos a ver más detallado también en las próximas lecciones, Heidegger, entre el 31 y el 32, 1931 y 1932, pensemos que estas clases comienzan en el 36, comienza ya a tener fuertes relaciones con el Partido Nacional Socialista. Entonces, en estas relaciones comienza a gestarse y a promoverse la elección por parte de Heidegger para el rectorado, para asumir el rectorado. Pero todavía, en ese momento, Heidegger no se afilia al partido. Y no se afilia supuestamente por la siguiente intención. Dicen, como en el mundo universitario no está todo el cuerpo docente todavía conforme o de acuerdo con respecto a los ideales o al posicionamiento político del nacionalsocialismo, es mejor que el rector todavía no sea partidario y una vez que se identifiquen quiénes son los que están a favor del partido y quiénes no, ahí el rector se asuma como nacionalsocialista. Por lo tanto, Heidegger, que asume en abril del 23, en 23 de abril de 1933, el 1 de mayo, que se celebraba en Alemania la fiesta por el Día del Trabajador, ese mismo día se afilia. Entonces hay de abril a mayo un pequeño lapso en el cual todavía Heidegger era rector, pero todavía no estaba afiliado al partido. Igual recordemos también que Heidegger está como rector de la Universidad de Friburgo de 1933 a 1934. Está un solo año. Y igualmente va a llevarse a cabo lo que se conoce como el discurso del rectorado, y va a tener fuertes repercusiones ese discurso, tanto filosóficas como políticas, y a su vez también eso va a implicar cierta, podemos decir, sí, cierta condena por parte de determinados allegados y también cierta, no necesariamente condena, pero sí que se le exija a Heidegger determinadas explicaciones o que hable y que explique determinadas posturas, determinados argumentos filosóficos, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A mi entender, tanto por las lecturas de Safransky, Hugo Ott, que también les envié el texto de Manuel Fayet, tiene el texto de Peter Trauny, de ¿quién más tenía el texto? De Solocozzi, Ángel Solocozzi, y también el texto de Víctor Farías, me faltaba, entre otros, deduciendo de todos esos intérpretes, lo que podemos ver también es cierto interés o cierta búsqueda de Heidegger de desprenderse de las ideas filosóficas que apoyan o avalan al nacionalsocialismo y postular, al igual que lo hizo Boimler desde un principio, a Nietzsche como el filósofo del nacionalsocialismo. Hay en español editado un texto gigante de Editorial Ariel que tiene un montón de cursos de Nietzsche, de Heidegger sobre Nietzsche. Y en esos cursos, uno si los lee, hay una suerte, podemos decir, de cierta... Se queda muy en evidencia la intencionalidad de Heidegger por reducir a Nietzsche
a ese concepto de voluntad de poder como un concepto que está impregnado de una mirada sobre lo ente, en lo cual el sujeto moderno, el ser humano moderno, se va a relacionar con las cosas, se va a relacionar con el mundo como útiles a la mano, de los cuales lo único que voy a pensar es en, bueno, en ese árbol veo madera para fabricar, no sé, una mesa. Veo en la montaña para extraer oro. Veo el río para construir una represa. Y así, ¿no? Esa mirada de voluntad de poder a partir de una voluntad, esta es la palabra, voluntad de poder como voluntad de dominio y de dominio de la tierra. Curioso porque hace un tiempo había trabajado para un libro sobre Zaratustra, quién es el Zaratustra de Heidegger, y que había encontrado esa frase que está en conferencias y artículos de Heidegger sobre quién es el Zaratustra de Nietzsche, es el original, ¿no? Y cuando leo esta frase sobre Zaratustra, digo, pero ¿dónde se encuentra esta voluntad de poder como voluntad de dominio y voluntad de dominio de la tierra? Es esto, ¿no? De dominio como enseñoreamiento, esto de ser señor, adueñarse, posicionarse como amo. Mi pregunta fue, ¿esto dónde está en el Zaratustra? Bueno, el Zaratustra es una inmensidad de material que tiene inagotable, pero hay ciertas frases que obviamente hacen ruido. No lo encontré, y menos con un verbo que utiliza, a ver dónde está el chat, acá, que utiliza Herschen. Her tiene que ver con todo lo que es señor, ¿no? Enseñorar, enseñorear, y lo otro es Herschen, o Herren, que tiene que ver con enseñoreamiento, ¿no? Enseñorear, dominar, postularse ahí como amo, imponerse. Y ese vocabulario, esas frases, en Nietzsche no están, y menos en el Zaratustra de Nietzsche, porque justamente si Zaratustra nos está diciendo que hay que volver a escuchar el sentido de la tierra, ¿no? La síntesis, sí, lo armo después y lo mandamos. Sí, sí, sí. Em, entonces, em, ¿dónde están esas frases? Si justamente Zaratustra nos está diciendo, es el momento del último hombre, no, por favor. Es el momento del último hombre en el cual es el único momento que tenemos para terminar con este desierto que está creciendo, y finalmente Heidegger está diciendo, no, Nietzsche acá con el concepto de voluntad de poder está hablando de dominación de la tierra y dominación de lo ente en tanto explotación, maquinación, técnica. Sí, no, bueno, eh, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta con los grandes pensadores, con Deleuze, con Heidegger, con Nietzsche, con el filósofo que trabajemos. Siempre cuando se hacen interpretaciones de otros filósofos, cada uno lleva agua para su molino. Entonces, Heidegger, uno de los grandes pensadores, no es ingenuo a la lectura que va a hacer de Nietzsche. Tiene sus intenciones. Y no es nada ingenuo anular el concepto de voluntad de eterno retorno y postular el concepto de voluntad de poder. Si Heidegger nos va a decir que el nacionalsocialismo se hace eco de la filosofía de Nietzsche, que hay toda una promulgación, que se promueve la idea de la bestia rubia a partir de los textos de Nietzsche, y que tanto se habla de los textos de Nietzsche, bueno, la pregunta ahí es, está bien, se habla mucho de Nietzsche, pero acá tenés mucho que ver vos con esto,
que sos el que está a cargo de la universidad y es el que está dictando clases sobre Nietzsche. Entonces, bien, por esta idea, ¿no? Incluso hay que preguntarse si Nietzsche habla de conceptos fundamentales. ¿Es un error o está bien hablar de fundamento en Nietzsche? Por lo menos en el primer Nietzsche, en el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, sí hay una suerte de fundamento. Cuando habla de lo uno originario, de lo uno primordial, de una unidad de la cual nosotros los seres humanos venimos y sufrimos un desgarramiento en individualidades, ¿no? Y toma entonces el concepto de principio de individuación de Schopenhauer. Pero después, con esta idea de Nietzsche, de no hay hecho, sino únicamente interpretaciones, y de que las verdades son ficciones útiles y que las verdades últimas son esas ficciones útiles que nos hemos olvidado que son ficciones, que son creaciones, porque recordemos, ¿qué tiene para Nietzsche más valor? ¿La verdad o el arte? Y Nietzsche va a decir, ¿quién dijo que la verdad es algo bello, algo bueno y que tiene que ver con el bien? Sentido platónico, ¿no? Para Nietzsche la verdad es aquello horroroso, aquello que produce náusea, que produce terror, que paraliza. Entonces va a decir, bueno, si eso nos paraliza y nos quita la acción y nos quita las ganas de vivir, acceder a esa verdad, entonces el arte, que de alguna forma crea un velo, una ilusión, una apariencia, eso en tanto nos permite seguir viviendo, tiene más valor que la verdad. Dice, únicamente es posible la vida de manera estética, ¿no? Preponderando la estética. Entonces, bueno, también justamente, ¿no? Nuestras relaciones y nuestros posicionamientos de valor están ligados a un valor, a una valoración estética. ¿Por qué aplastar una cucaracha y por qué cuidar una mariposa, ¿no? Estas cuestiones ahí que tienen que ver con dónde ponemos el valor y esa medida de todas las cosas. Entonces, para Nietzsche en un principio sí hay fundamento y después se pierde ese fundamento. Son esas ficciones, son esas ilusiones, esas ficciones útiles que nos permiten seguir viviendo. Por tanto, el derribamiento de esas ficciones es el derribamiento, el desenmascaramiento de Dios y el desenmascaramiento, desenmascarar esos ídolos y esos valores supremos que parecían inamovibles, ¿no? Inalterables, eternos. Entonces acá, ¿no? Ya aparece toda una discusión con esta idea de Gründen, de fundamento, de razón, de crear, de fundar, de establecer, instaurar. Y en contraposición el Ungrund, lo infundado, el abismo, que lo trabaja Heidegger, lo trabaja Nietzsche, lo trabaja Schelling, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? En este suelo, por ejemplo, en el cual parece que nos movemos en un terreno seguro, a veces nos sucede algo que nos mueve ese fundamento, que nos mueve esas razones y que nos lleva a lo infundado, que nos lleva a un abismo, que nos lleva a una suerte de sinsentido o a esa palabra tan excelente que tiene el alemán, que es un Heimlichkeit, que tiene que ver con la falta, un Heimlichkeit, es un Heimlichkeit, es esa, lo pavoroso, lo hostil, lo que no es familiar. Heim como lo hogareño y lo Unheim es como lo no familiar, lo inhóspito, aquello que nos quita del arraigo, aquello que nos parecía familiar, conocido y seguro, se nos muestra como algo terrible, como algo vacío, como algo abismático. Entonces,
ahí también Nietzsche está jugando con esto. Va a decir, bueno, no hay verdad última, hay máscaras, pero de esas máscaras, por más que quitemos las máscaras, no hay rostro tampoco, o el rostro es una máscara más, porque si no, nos encontramos con ese vacío, con esa falta de fundamento que nos paraliza y nos asusta. Con todo esto, obviamente, Heidegger en sus textos está jugando, ¿no? Eh, entonces, bien, después, a medida que van avanzando los cursos también de Heidegger con respecto a la filosofía de Nietzsche, se va puntualizando cada vez más y se va sintetizando cada vez más sobre qué aspectos de la teoría de Nietzsche tomar. Está bien, como dijimos, Heidegger está trabajando con los textos modificados de Nietzsche. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con su propio contexto, con su contexto de Alemania ya condenada por ese tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, con una crisis económica fuerte, con un mundo universitario en el cual Heidegger tiene esa intencionalidad, aunque no lo reconozca, de postularse como rector de la universidad, y comienza ya en el 1931, 1932 a poder entablar conexiones para poder asumir como rector. Eh, y toda esta idea, ¿no? También de que si no se elige el nacionalsocialismo, el gran enemigo, va a insistir Heidegger a lo largo de todas sus anotaciones, va a ser el contexto del comunismo, ¿no? Entonces está esta crisis económica arraigada por el Tratado de Versalles, el caos de la República de Weimar, un montón de elementos, ¿no? Entonces, hay una cita de Safransky bastante interesante, donde insiste, ¿no? Eh, Va a decir que el problema con respecto a la decisión de Heidegger, va a ser, bueno, si no se elige el nacionalsocialismo, hay una dictadura peor. Va a decir que es la comunista. Y que ese comunismo es la destrucción o implica la destrucción de toda cultura de la personalidad y con ella todo sentido de la cultura en el sentido occidental. Por tanto, en el 33, un año después, ya asumiendo como rector y estando ya vigente esa fuerza del nacionalsocialismo, se afilia entonces finalmente Heidegger al Partido Nacional Socialista. Lo que, para ir cerrando, lo que va a estar en discusión, que es lo que ya cuando nos adentremos en los cuadernos negros puntualmente en la próxima clase, ya para dar comienzo a eso, es que en los intérpretes del material que yo les envié, tanto Emmanuel Fayet como Víctor Farías, como Peter Trauny, en esos textos, hay una postura y una condena muy fuerte a Nietzsche con respecto al nacionalsocialismo, a qué función cumplió Nietzsche dentro del nacionalsocialismo y a partir de su cargo en la universidad. Y después, y esa es un dato que podemos decir, hay como dos o tres bandos con respecto a la interpretación de Heidegger. Quienes lo condenan completamente, y entre ellos encontramos a Peter Trauny, encontramos a Víctor Farías y a Emmanuel Fayet. Encontramos a quienes lo defienden de determinadas cuestiones, como por ejemplo decir, bueno, no negamos que haya sido partidario del nacionalsocialista, pero sí lo defendemos de la acusación de Heidegger como antisemita. Y entre ellos vamos a encontrar, como vamos a ver, a Francesco Alfieri y al profesor von Hermann, que von Hermann ha sido el último asistente privado de Heidegger. O sea, mayor contacto que von Hermann, imposible.
Y después podemos encontrar una línea intermedia entre los que meramente acusan y los que defienden, y cada uno de esos tienen intereses privados y particulares muy interesantes también, con respecto a economías de las publicaciones, de congresos a los que participan, eh, lugares a los que los citan para eventos, etcétera. Y después una tercera línea, una tercera postura, un poco más objetiva, si se quiere, entre comillas, que es la de Ángel Solocozzi, un gran especialista en Heidegger de México, y después también el texto de Hugo Ott, que tiene una bibliografía también importante y ha sido anterior incluso al texto de Farías. Em, entonces ahí va a ser interesante también ver, poder deducir determinadas críticas, realmente cuáles están fundadas, si tienen fundamento, encuentran fundamento, ya sea por carta, correspondencia, publicación y escritos, o cuáles son meramente acusaciones especulativas, ¿no? Y sobre todo ese tema se va a dar con respecto al antisemitismo en Heidegger, que se pone de manera más dudosa que su participación o afiliación al partido. Em, Como por ejemplo también, a lo largo de toda esta clase, hemos podido analizar cuál ha sido todo el trabajo, haciendo este trabajo hermenéutico con respecto a las implicancias de la hermana de Nietzsche, con su marido, con aquellos con quienes se fue reuniendo, la creación del archivo y demás, la modificación de los textos, cómo en realidad están hablando de Nietzsche, pero sin que sea estrictamente Nietzsche, por decirlo de alguna manera. Por tanto, también ocurre ciertas cuestiones parecidas en la filosofía de Heidegger. Por tanto, de hecho, incluso está bien, son ciertas cuestiones y elementos que muchos o constantemente que se va renovando el público interesado en la filosofía y sobre todo en estos autores caen en estos tópicos, en estos temas, y es interesante poder analizar e investigar sobre cuáles son los motivos de trasfondo y por qué se los ha relacionado y por qué seduce tanto también es cierto morbo y cierta entusiasmo por esas relaciones y que justamente, ¿no? Como va a decir Ángel Solocozzi, y ya cierro con esto, va a decir, hay intérpretes que viven criticando a Heidegger, que viven criticando a Nietzsche, pero viven de manera parasitaria de esas interpretaciones. Los acusan de antisemitismo, los acusan de nacionalsocialismo, los acusan de racismo y demás, pero viven de la venta de esos libros criticando eso y de textos que carecen, según Solocozzi, y según se puede ver en la lectura de las obras, de un estudio serio sobre las obras de estos autores. Así que bien, si les parece, abrimos unos minutitos que nos queden para consultas, dudas, preguntas y demás.